la tabla ARP. Tengo dos computadores y en este momento voy a mirar la tabla ARP. No le he puesto dirección IP, no he hecho absolutamente nada. Entonces yo le digo desktop, IP configuración, no tiene nada. Y acá le voy a decir que me hago un ARP. Menos A. Y me dice que no tengo ningún tipo de entradas. Es normal porque en este momento no he hecho absolutamente nada. Es decir, mi tabla ARP está vacía cuando no ha habido una comunicación con otro computador en capa 2 en mi propia red. Así que no hay absolutamente nada. Ahora, si yo acá ya le coloco una dirección IP, voy a colocar aquí una dirección IP, por ejemplo la 192.168.1.1 y la máscara esta, y acá me voy a ir con el otro para la 2. Ahí entonces lo que voy a hacer acá, aquí volverle a colocar 192.168.1.2 con la máscara estándar y trato de mirar acá y luego miro nuevamente la entrada ARP. Me dice que no hay entradas. Es decir, que porque tenga dirección IP y todo esté funcional, tampoco tengo las cosas hechas. Ahora voy a hacer un ping a la 192.168.1.2. Hago el ping, me responde el ping y vuelvo y miro la tabla ARP. A la tabla, ahí sí aparece que la tabla ARP y miren lo que hizo. Él me dice, esta dirección IP corresponde con esta MAC. ¿De acuerdo? Ahí lo que ocurre es que él dice, si la próxima vez me vuelven a pedir un PIN, ya yo no voy a hacer un broadcast preguntándole a todo el mundo quién se llama así, sino que de una vez lo voy a tener en mi tabla. Si yo quito esto, en este momento quito esto, por ejemplo, y con cable directo me comunico al switch, recuerden que puede ser en cualquier puerto, dejo que se vuelva verde, quiere decir que está haciendo la tabla CAM del switch, y hago lo mismo. Esta tabla entonces no debería cambiar. ¿Por qué no debería cambiar? Por un motivo muy sencillo. Estoy haciendo sin el pin, perdón. Dice timeout porque recuerden que todavía el switch no ha creado la tabla, es decir, que todavía no sabe por dónde invocar las tramas. El último sí lo hizo, pero vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Hago nuevamente el pin, ahora sí, ya que está todo verde, aquí estos indicadores, y vuelvo y hago bueno, ya hice el pin, perdón, ahora vuelvo a mirar aquí la tabla ARP. Y no ha cambiado en nada. Eso es clara indicación que en este momento el switch es un aparato de capa 2, es decir, no tiene dirección IP y por eso no hay una tabla que comunique MAC con IP. ¿Listo? Ahora, si aquí hacemos un cambio un poco más radical y colocamos un router, y a este router le colocamos aquí, y acá vamos a hacer el pin al otro lado. Mientras, pin 192.100, no, perdón, no, primero la tabla ARP. ARP menos A, y nos muestra que él también, al haberse comunicado, creó su propia tabla. Es decir, ya no al 2, sino al 1. ¿Para qué? Para tenerlos ahí, para no tener que hacer más broadcast de los necesarios, para que la próxima vez que tenga contacto con ese computador, simplemente no tener que hacer los broadcasts. Si colocamos otro computador acá, que no esté metido en el asunto del PIN, miremos acá un segundo, por lo menos en un momento dado, no le voy a colocar aquí también la dirección IP. 192.168.1.3 con máscara estándar. Y ahora le voy a hacer pin de este al otro.
Primero hay la tabla que no tiene sino la comunicación a 1. Ahora el PIN 192.168.1.1, hago el PIN, perfecto. Pregunto nuevamente por la tabla ARP y no debe haber cambiado. Punto 1.3, hace el PIN. ¿Y qué pasa ahora? Miremos la tabla ARP. ARP para este y ya me tiene 2. ¿Este cuántos debe tener? Obviamente debe tener 1 ARP menos A, que fue con el que se comunicó, y este debería tener también el mismo, porque no ha habido más cambios ni modificaciones. Con esto debe quedar clara la dinámica de la ARP. Ahora vamos a incluir el router. Con el router no le vamos a meter más problemas al router, simplemente le vamos a configurar y le vamos a dar direccionamiento IP. ENA const interfaz F0 es la 0, IP address 192.168.1.254 con máscara 255.255.255.0 y no shutdown, con eso es suficiente. Ahí se va a demorar un ratico, de hecho igual no va a estar activo. Le voy a hacer pin al default gateway, pin 192.168.1.254. En este momento, como todavía está haciendo la tabla CAM, tampoco va a tener. Entonces miren que eso lo tienen que tener en cuenta. Cuando yo conecto inmediatamente un equipo a una red, él no va a funcionar inmediatamente si es por un switch. Aquí no, aquí tengo que esperar que la tabla CAM se haga y debo darle un tiempo, y entre más ocupado esté, más tiempo podría demorar. Aquí ya sí lo va a hacer y ahí lo estoy viendo, ya él tiene PIN. Ahora, ¿qué hago? Cuando yo le digo a este, ¿cierto? El PIN, perdón, la tabla ARP, no me lo muestra. Pero entonces, ¿cómo no me lo muestra? Es que yo no he tenido contacto con él, ¿cierto? Y yo le digo acá, 2, no sé, tengo un problema aquí entonces con el teclado, 54, y él ya me hace PIN. Al terminar ese PIN, vengo acá nuevamente, reviso la tabla ARP, y ahí ya tengo los dos. Este obviamente no lo va a tener, pero tampoco tiene el default gateway. Vamos a cambiarle el default gateway, vamos a mirar entonces en qué cambia eso. IP, default gateway 192.168.1.254, lo dejo ahí. Y vamos a decirle un DNS, que sería un 10.1.1, 10.0.0.0.1, por decir algo, y lo guardamos. Entonces, aquí lo primero que tengo que tener en cuenta es que la tabla ARP de este no va a tener sino las comunicaciones que haya tenido en algún momento, con el 2 y con este 254. ¿De acuerdo? Miren, ese PIN ya lo creó. Y de alguna forma, y nunca va a tener las comunicaciones con el DNS, porque todos esos DNS se los va a hacer a través de el router. Todo lo que no está en mi red no va a aparecer aquí. Entonces, ¿qué puntos deben quedar claros? 1. La ARP funciona para hacer una conversión entre direcciones MAC y direcciones IP. ¿De acuerdo? No se van a crear hasta que no haya anteriormente una comunicación específica entre los dos. Por ejemplo, si yo voy a navegar, yo no tengo nada, mi computador no tiene nada, y voy a navegar en una página, lo primero que debo hacer es sacarlo por el router y ahí se crea esa entrada en la tabla. Así no vaya directamente para el router, pero voy a pasar por el router. En mi tabla ARP se crea esa asociación. La asociación entre la página web
que yo navego y mi tabla ERP no existe, porque todo se hace simplemente a nivel local.